¿Qué tal? Buenas tardes a todos y un placer estar también aquí en Barcelona contando la metodología. Aunque a todos os gusta, y algunos sois posgrado en Behavioral Economics y habéis hecho muchas cosas, mi idea es contar una breve introducción de qué es esto, de la economía conductual, de las ciencias del comportamiento, para luego entrar en las diferentes fases de la metodología. Entonces, esto es la agenda que tenemos hoy, pero bueno, que ya Carmen la ha ido destacando. Yo contaré la intro y luego los diferentes equipos, tanto de consultora como de empresa, irán contando las diferentes fases de la metodología. Entonces voy a entrar ya, ahora sí, este soy yo, y ahora entro en la parte de la economía conductual. Al final, la ciencia del comportamiento, la economía conductual, lo que trata o lo que hace es incorporar la psicología y la sociología a la toma de decisiones, ¿no? Es decir, otras disciplinas que cuando analizamos la toma de decisiones nunca habíamos considerado, empiezan a ser relevantes a la hora de entender cómo tomamos decisiones los humanos, ¿no? Porque al final recibimos un impacto publicitario cada 10 segundos, os doy algunos datos, para que veáis, 6.000 impactos diarios, que no está mal, y 18 mensajes de estos son los únicos que retenemos. ¿Por qué? Porque estamos abrumados de información, porque el ser humano realmente no está preparado para asimilar toda la información que tiene a su disposición. Y como no estamos preparados, al final utilizamos atajos mentales para esa toma de decisiones. ¿Vale? Y estos atajos mentales nos llevan a desviaciones de la racionalidad, ¿no? Que son los sesgos que escuchamos de manera mucho más genérica. Pero es fundamental que todos nos convenzamos de que 90% de las decisiones que tomamos se están tomando con estos atajos mentales. Y por tanto, estos mecanismos es fundamental que los entendamos a la hora de analizar los contextos de decisión, ¿no? Y aquí lo que hemos preparado, sobre todo, es, Carmen lo decía al principio, en la intro, todavía nuestros clientes son personas, ¿no? Todavía nuestros compañeros de trabajo son personas y, por tanto, somos susceptibles a estos sesgos heurísticos. Entonces, lo que os quiero contar de manera muy concreta son 2 o 3 ejemplos de aspectos que nos afectan en el lado del cliente y aspectos que nos afectan en el lado del empleado. Y aquí veis algunos sesgos heurísticas que me parecen interesantes, ¿no? Veis en el lado izquierdo de experiencia cliente el que, bajo mi punto de vista, cuando hablamos de experiencia cliente, es nuestro mayor enemigo, que es la aversión a la incertidumbre. Es decir, cuando nosotros estamos analizando procesos digitales y decimos, oye, ¿y por qué el cliente no clica si yo lo he hecho todo perfecto, rapidísimo y todo funciona? Y dices, ¿por qué no le ha dado al último botón? Pues básicamente porque muchas veces no sabe lo que va a pasar cuando yo le dé el siguiente clic. Y esto es una cosa de mucho sentido común, pero que cuando no nos ponemos las gafas conductuales no lo vemos así. Tú te pones en Booking.com hace 10 años y la gente se caía al final de Booking.com. ¿Y sabéis por qué se caía? Porque no le decíamos al cliente una frasecita que ahora tiene Booking, que es, oye, no te preocupes, que cuando hagas la reserva no te vamos a cobrar absolutamente nada. Y no te cobramos hasta 2 días antes del 20 de agosto, que es cuando tienes la reserva. Pues eso muchas veces no lo hemos considerado en muchos procesos. Y veréis un montón de procesos que no están trabajando, que dices, joder, pero si va más rápido, si funciona todo, pero esta versión a la incertidumbre se nos ha olvidado. El efecto IKEA. Y diréis, ¿IKEA como el de los muebles? Sí, como los de los muebles, y de hecho tienen el nombre de un sesgo. ¿Por qué cuando hemos tenido muebles de IKEA los queremos tanto? Si los queréis, aunque sea un desastre en muchas ocasiones. Porque los hemos hecho nosotros. Porque le hemos puesto un esfuerzo y aunque sea bastante peor que el mueble que podrías comprar en una tienda, tienes una vinculación emocional por este efecto IKEA. Esto, que parece una chorrada, tiene un montón de impacto. Tú cuando pensad, si estamos aquí, veo representantes del sector financiero, aseguradoras, Revolut, ¿no? Cuando te deja personalizar la tarjeta y ponerle un colorcito o el código que quieras, es un efecto IKEA de libro. Es decir, si yo toco mínimamente un proceso y lo personalizo, mínimamente, ahora os hago un matiz sobre este tema de mínimamente, lo considero mucho más mío. Hace años en Estados Unidos una empresa que se llama Betty Crocker de cereales, no sé si lo conocéis, trató de aplicar el efecto IKEA y de cereales, tartas, etcétera, para hacer una tarta tú mismo. Y era, haz la tarta tú mismo. Y entonces te ponían todo, echabas agua, hacías así, salía la tarta prácticamente sola. Y la gente no compraba ni uno. Decía, joder, esto no llega al nivel de efecto IKEA porque el esfuerzo no es el suficiente para sentir lo mío. ¿Qué hicieron? Hacerlo un pelín más complejo y en lugar de echar solo el agua, tenías que ponerle también la harina, tenías que hacer la mezcla, ponerle azúcar y ahí ya se consideraba que la tarta era tuya. Y la gente empezó a comprar las tartas de Betty Crocker porque el efecto IKEA ahí sí estaba aplicado. O sea que será IKEA cuando no solo le dé un martillazo al mueble, sino que por lo menos me mire un poco las instrucciones y tenga que colocar algunas piezas, ¿no?
Y luego la reciprocidad, que bajo mi punto de vista es uno de los principios de psicología social más potentes, que es que al final, si a mí me invitan a un cumpleaños, yo invito de vuelta. Y creo que a todos os pasa, me han felicitado este año, o sea, me voy a apuntar en la agenda cuando es el cumpleaños de esta persona, porque se la tengo que devolver. Y esto es un principio, es un atajo en realidad. Oye, todo lo que hacen por mí lo quiero hacer de vuelta. Lógicamente, en temas de experiencia de clientes podéis pensar en miles de ejemplos. Yo, en aseguradora, yo resuelvo un siniestro de manera positiva y ese cliente en ese momento tiene la reciprocidad activa conmigo y tiene ese efecto wow. Pero que no dura toda la vida, que los favores se nos olvidan. Y de los últimos estudios te dicen que a los 30 días la reciprocidad más o menos ya se ha acabado, ¿no? Entonces, que es importante como empresa también que sepamos cuándo, ¿no?, tenemos esa reciprocidad activa del cliente. Pero Carmen también lo comentaba, no solo estamos hablando de clientes, también de empleados. Y eso también es importante, es decir, cómo yo mejoro la experiencia del empleado o cómo yo, como trabajador, como empleado, trato también de conocer estos sesgos y heurísticas que pueden afectar a mi toma de decisión. Y ahí ves arriba la heurística de disponibilidad, que yo siempre digo que bajo mi punto de vista es la que más impacto tiene a nivel social y también privado, que es que nosotros cuando tomamos decisiones nos basamos en lo que tenemos disponible en nuestra mente. Y lo que tenemos disponible en nuestra mente es algo que hayamos visto ayer en las noticias o algo que me haya pasado que sea impactante. Y esto es súper peligroso. Y os pongo ejemplos en el lado del empleado. O si queréis, os la explico brevemente antes, pero cuando fueron los atentados de Londres, que murieron casi 100 personas, al año siguiente la gente cambió su comportamiento completamente y en lugar de coger autobuses, empezaron a ir en bici por Londres. ¿Y qué es lo que ocurrió al año siguiente después de los atentados? Que murió mucha más gente de la que había muerto en autobús en los atentados. Se incrementaron las muertes por accidente de bicicleta sustancialmente. ¿Por qué fue esto? Por la heurística de disponibilidad. Porque la gente veía en prensa lo de los atentados, estaba impactada y tomas una decisión que estadísticamente es nefasta. Porque básicamente el riesgo estadístico de que te pase algo en una bici es muchísimo mayor que te pase en un bus. Dices, bueno, ¿y esto en empleados cómo me impacta? Os pongo ejemplo real de hace unos años, ¿no? Director territorial de entidad bancaria, va a una oficina, y esto es verdad, y escucha a un cliente quejándose por el cuestionario médico del seguro de vida, del proceso de contratación. Va a la oficina y el cliente se está quejando, un cliente de millones de la entidad. Y este director territorial, os prometo que eso es real, levanta el teléfono a la aseguradora y le dice, no se venden seguros de vida en mi territorial. Dicen, ¿pero qué ha pasado aquí? Dice, porque es que el seguro de vida genera insatisfacción. Dice, ¿pero cuánta insatisfacción? No, porque acabo de estar en una oficina y he visto que el seguro de vida genera insatisfacción. Heurística de luego se hicieron los números el fin de semana y la cosa se llegó finalmente a buen puerto. Pero, si lo pensáis, no tiene ningún sentido. O sea, pero esa anécdota que te impacta, que es reciente, te cambia completamente la percepción y tomas una decisión que no tiene ningún sentido desde el punto de vista racional. Y ya por terminar, me salto el sesgo de confirmación, el sesgo de resultado, y luego os pongo un par de ejemplos. El sesgo de resultado, todos los que estáis aquí también en empresas, es muy importante porque muchas veces tomamos la decisión no porque el proceso haya sido adecuado, sino porque el resultado haya sido bueno o malo. Y esto, si lo pensáis, tampoco tiene mucho sentido. Y nos podemos ir al mundo del fútbol. O sea, no tiene mucho sentido que yo eche a un entrenador porque se falla un penalti en el último minuto en una tanda de penaltis y que lo deje si ese penalti lo meto. Porque el proceso, habré jugado bien y entonces lo debería dejar independientemente del penalti, o habré jugado mal y entonces debería cambiar independientemente del penalti. Pues esto es el sesgo del resultado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando analicemos decisiones de los equipos de trabajo, en muchas ocasiones tratemos de juzgar si el proceso ha sido el adecuado y luego el resultado sabéis que habrá un montón de variables externas que impacten en si es bueno o malo, ¿no? Pero normalmente este resultado determina si la decisión ha sido buena o mala. Y este es un sesgo, como digo, con mucho impacto también en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, lógicamente, aquí tenemos muchos impactos, ¿no?, que ahora os voy a contar un par de ejemplos antes ya de pasar a la metodología, ¿no? Sabéis que al final, ¿no?, Daniel Kahneman decía que pensamos, y es verdad, ¿no?, siempre lo pensamos, que nosotros tomamos las decisiones de manera mucho más racional que como realmente lo hacemos, ¿no? O sea, yo os digo todo esto y vosotros estáis diciendo, ya, pero yo no. O sea, estos son los otros, ¿no?, los demás que sí que tienen la heurística de disponibilidad. Pero la realidad es que todos somos susceptibles a estos sesgos y atajos mentales, ¿no? Entonces os quería poner un par de ejemplos del mundo de tanto de experiencia de usuario en mundo digital y luego en mundo presencial.
Esto es un proyecto reciente en el que hemos trabajado desde Neovantas de onboarding digital de proyectos. Teníamos un proceso bastante bien optimizado desde el punto de vista de experiencia de usuario. Y al principio del proceso, pues tienes un member get member, como tienen muchísimas empresas, ¿no? Y te decía, oye, si puedes introducir, si tienes un código amigo, introdúcelo y puedes ganar 20 euros si te haces cliente de la entidad. Entonces veías los procesos y automáticamente tenías una caída bestial en el código amigo, ¿no? Hablas con los equipos de UX y dices, joder, pero si esto está completamente optimizado, ¿habrá algún fallo desde el punto de vista de tecnología? No, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando lo lees con esta óptica conductual, ¿qué es lo que pasa si yo veo un código amigo al principio y no lo tengo? Pues que me da lo que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, y digo, me voy a ir a buscarlo a Google. Y te vas a Google y te están un montón, por cierto, un montón de entidades ofreciéndote códigos amigos por captación. Y ese cliente nunca vuelve. ¿El proceso está optimizado desde el punto de vista de usuario? Perfecto. ¿Funciona? Fenomenal. ¿Era rápido? Perfecto. Pero se nos caían un montón de clientes al principio. ¿Qué cambio hicimos en el proceso? Oye, llevemos el código amigo primero cuando ya la persona lleve 10 minutos, no cuando lleve 1 minuto, y básicamente tienes un código amigo, y si no lo tienes, no pasa absolutamente nada, lo puedes incorporar más adelante. Acordaos de lo de Booking.com. Eso es barato, por cierto. Tanto lo de Booking.com como lo de la frase lo puedes incorporar más adelante, es mucho más barato que cambios en toda la plataforma y cambios mucho más estructurales, que eso también es un tema importante, que muchas veces cambiamos más con estos mecanismos cognitivos que con los grandes cambios tecnológicos, ¿no? Y luego, el segundo ejemplo, que seguro que lo habéis escuchado alguna vez, pero a mí es un ejemplo que me fascina, que es pues consultores, como muchos de los que estamos aquí. Decimos, vamos, un aeropuerto en el que el cliente estaba insatisfecho, mala experiencia, el aeropuerto de Detroit. Y dicen, vamos a llamar a consultores, que seguro que nos ayudan aquí a resolver el tema. Llegan los consultores y dicen, vale, ¿cuánto está tardando Estaba insatisfecho porque tardaban mucho desde que salían del avión hasta que recogían la maleta. Y entonces se hace el análisis y dice, oye, se me ha ido la pantalla, pero da igual. ¿Cuánto estamos tardando? 11 minutos en el proceso. Y dicen, bueno, pues vamos a reducir el proceso. El pasajero lo que hacía es, tardaba 10 minutos desde el finger hasta la maleta y luego esperaba 1 minuto la maleta. Y luego en las encuestas del aeropuerto había bastante insatisfacción. Y cuando se le preguntaba, se decía que era porque tardabas mucho en salir. Entonces llegan los consultores y dicen, maravilloso, lo hacemos, ponemos el finger la cinta de maleta más cerca y entonces el proceso será más rápido. Y entonces lo que hacen es, caminaban 3 minutos tras el cambio y luego estaban 5 minutos esperando la maleta. Mejora del 30%, gran triunfo de los consultores, ya está todo solucionado. Analizan las encuestas y ¿qué pasa? Caen en picado en el segundo caso e incluso mayor insatisfacción que en el primero. ¿Por qué? Por no tener en cuenta el tiempo cognitivo. O sea, muchas veces decimos, tenemos en cuenta el tiempo real. Oye, 8 minutos es mejor que 11. Depende. Si yo llego a la cinta de equipaje, estoy esperando que me caiga la maleta justo ahí. Entonces, esto es un tema que yo creo que también es muy importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de mejora de experiencia de cliente en el concepto de tiempo cognitivo, que no pasa el tiempo de la misma forma cuando yo tengo un ancla de alguien va a tardar 15 minutos y luego tardas 20, has tardado muchísimo, alguien va a tardar 25 minutos y luego tardas 20, no has tardado nada. Y el tiempo real es exactamente el mismo. Entonces, tengamos en cuenta, y ahí os puedo poner miles de ejemplos, el autobús tarda mucho más cuando estamos esperando que cuando estamos arriba, dentro del autobús. Dicen que 3 veces más, ¿no? el tiempo cognitivo. Entonces, es muy buen ejemplo de cómo podemos optimizar todo desde el punto de vista racional y al final tenemos un impacto negativo por no prestar atención a aspectos cognitivos que son muy, muy relevantes, ¿no? Y yo con esto ya os dejo porque os van a comentar ahora la metodología. Simplemente os hago la introducción de las fases que Carmen comentaba. Vamos a empezar por la fase de búsqueda, que sería la primera. Segunda fase, la de experimentación. Luego consolidación. Y la fase de organización, que lo harán haciendo los compañeros de otras consultoras y empresas. Por mi parte, dejo paso a los siguientes. Muchas gracias.